tenemos el desarrollo o patrón de una camisa tipo hindú. Esto es una camisa tipo casual. Es una camisa que va a llevar una abertura corta, ¿sí? Un sistema de abertura corto. Por lo tanto, vamos a empezar dando o agregando el largo de la camisa. Vamos a manejar la altura de cadera más 5 centímetros, dejando ya incluido el dobladillo. No le vamos a dar tan largo porque esta camisa se usa por fuera, ¿sí? No es una camisa para guardar dentro del pantalón. Bueno, entonces, como les mencionaba, inicialmente agregamos altura de cadera más 5 centímetros, tanto en el centro como en los laterales. Ese va a ser el largo que va a tener la camisa. Ahora, nos vamos a los desahogos. En el hombro, recuerden que cuando vayamos a agregar los desahogos, siempre los debemos hacer de manera escuadrada con la línea centro del molde básico, ¿sí? Entonces, escuadramos en esta parte y vamos a sacar 2 centímetros. Al sacar los 2 centímetros, rectifico la línea del hombro. Sobre la línea de pecho o de sisa voy a sacar 2 también. Luego, en la parte del pecho, que en dama llamaríamos busto, vamos a agregar 3. Si pueden observar, este valor es mucho más grande que los que hemos manejado en otras camisas, dado a que este tipo de camisa se desarrolla en tejido plano. Por lo tanto, necesita más amplitud para poder colocarla, dado a que la abertura o botonera que va a llevar es corta. Entonces necesitamos más amplitud en esta parte para que sea de fácil la postura. Entonces, en la línea del pecho vamos a sacar 3 centímetros y verticalmente, que es lo que me va a ampliar la sisa, 2. De esa manera, entonces ya tenemos el trazo de mi nueva línea de hombro, la nueva línea de sisa, escuadro con el punto de la altura de cadera o largo de la camisa. Este procedimiento de los desahogos que realizamos en este lado, pues de igual manera lo vamos a hacer del lado izquierdo. Para la parte del escote vamos a revocarla un poco, dado a que como es una camisa más bien deportiva, casual, entonces no la vamos a dejar el escote del básico, ¿sí? Vamos a revocarle 1 centímetro en el hombro y 1.5 en el centro vertical. De esta manera realizamos nuevamente la curva que va a quedar ya para la camisa. Luego vamos a realizar la abertura que va a llevar esta prenda. Desde este punto de donde bajé 1.5 voy a medir 17 centímetros y hasta allí va a llegar la abertura. Ahora, hacia la derecha y hacia la izquierda voy a marcar medio centímetro y ese punto lo voy a unir con el largo que le he dado a la abertura. Entonces tenemos largo 17 y 0.5 a cada lado para darle un poco de inclinación a la abertura. Entonces, a partir de este largo que le he dado de 17 centímetros, voy a bajar 6. Luego, a escuadra con el punto centro, voy a correr 7. Y sobre el hombro, voy a entrar 6. Luego unimos el hombro con los 7 centímetros que había marcado en la parte inferior de la abertura. Esta operación la voy a repetir al lado izquierdo. Entonces 7 y en el hombro 6. Unimos de igual manera. Recuerden que estos 6 centímetros se marcan a partir del centímetro que había entrado en el hombro. De esta manera, esta pieza que acabo de marcar acá va a ser la vista
que me va a proteger o a cubrir esta abertura, ¿sí? Para poder ensamblar y voltear de tal manera que esta pieza quede fortalecida, ¿sí? Para que sean dos telas las que vayan a constituir esa parte. De esa manera entonces ya tenemos lo que es el trazo de la parte delantera. Terminado entonces el proceso ya del patrón delantero, vamos a hacer una corrección. Recuerdan que la línea del hombro no debe quedar centrada, ¿cierto? Por tanto, vamos a eliminar, así como hemos hecho en otros modelos, 3 centímetros bajando desde la línea del hombro en ambos lados para correr esa línea. De esa manera, esos 3 centímetros que yo voy a eliminar, los voy a agregar en la parte posterior o la espalda. Entonces, al bajar estos 3 centímetros, esta pieza desaparece en este molde. Ya, el molde ya queda a partir de aquí y esta piecita la vamos a reponer en la parte de la espalda. Entonces, 3 centímetros. Y ya queda corregido ese punto. Tenemos ahora entonces la pieza del delantero, ¿sí? La cual se corta una sola vez. Esta parte va a quedar con esta entrada que salió a partir del 1,5 que medimos a partir del centro. Vamos a agregar entonces a toda la pieza 1 centímetro, ¿sí? En todos los puntos o las líneas que tenemos. Dado a que esto es un tejido plano en que se maneja esta prenda, entonces el margen es de 1. Ahora, yo la dejé de esta manera recta, ¿sí? Para cerrar costados, pero también se puede manejar la abertura que lleva, por ejemplo, la camiseta polo, ¿sí? Recuerdan que subíamos 12 centímetros y sacábamos 2. De esta manera podemos traer la costura hasta acá y dejar una abertura en los dos laterales. Pero bueno, eso ya es opcional. Ahora, vamos a la parte de la vista. Esta vista, que fue la que grafiqué sobre el delantero, la extraemos y la tenemos acá, ¿sí? Es importante sacarla completa, ¿sí? No la vamos a dividir, pero sí hay que señalar o indicar el piquete del centro para cuando yo vaya a ensamblarla, este punto me coincida con el punto céntrico de la abertura que hice. Entonces esta pieza la voy a colocar sobre esto, pero para que se den cuenta que esa pieza se marca o se traza sobre el delantero para sacar la forma, más no hace parte del molde, se extrae y queda de esa manera. En cuanto al margen de costura, de igual manera va a llevar 1 centímetro sobre todas las líneas. De esta manera, entonces ya estas son las dos piezas que conforman el delantero. Continuamos con la parte de la espalda. Para aplicar los desahogos y el largo, vamos a manejarlo de la misma manera que lo hicimos en el delantero. O sea, de largo le voy a dar altura de cadera más 5. Vamos a agregar los desahogos de espalda, de sisa, de pecho y sisa en la parte vertical de la misma forma. Recuerden que esta medida que tengo del centro espalda al costado debe ser la misma de este punto a el lateral del costado. Entonces, como pueden analizar, los desahogos están aplicados tal cual se aplicaron en la parte delantera. Luego vamos al escote. En el escote delantero yo revoqué en el hombro 1 centímetro, ¿sí? Automáticamente en la espalda lo debo aplicar igual, ¿sí? Porque deben coincidir estas dos piezas. Y ahora en el centro del escote vamos a bajar solamente 0,5 para que de esta manera acá no me vaya a quedar tan bajito, ahí no es tan conveniente. Entonces, otra de las partes importantes que realizamos en el delantero y que debemos tener en cuenta en esta parte es el traslado de la línea del hombro. Entonces, en el delantero nosotros bajamos 3 centímetros esta línea, ¿sí? Esta línea la bajamos para que el punto del hombro no quede centrado o la unión de las dos piezas.
Entonces, como en el delantero ya habíamos eliminado 3 centímetros, en la parte de la espalda los vamos a agregar, ¿sí? Porque no se pueden eliminar del todo, hay que recuperarlo. Entonces, si fueron 3 centímetros, voy a aumentar 3 por acá y 3 en este punto. Y voy a rectificar esta línea. Hay que tener en cuenta que esta línea tenga la medida del hombro que resultó en la parte del delantero cuando bajé los 3 centímetros. Entonces, corregimos esta curva y vamos a corregir la del escote. Ahora vamos a desarrollar o a marcar en esta parte una vista, ¿sí? Así como le hicimos una vista al delantero, la parte de la espalda también va a llevar una vista. Esta vista va a salir verticalmente 12 centímetros. Sobre la línea centro voy a escuadrar 7 y en la línea del hombro 6. Ahora este punto lo llevo con este. Entonces acá 7 y aquí 6. Y esta iría a ser la vista de la parte posterior. Esa vista es muy importante porque le da fuerza a la parte del escote para cuando se vaya a confeccionar el cuello, pues tenga como ese soporte, ¿sí? Un poco más de fuerza en esa parte. Entonces, enseguida les muestro ya cómo queda el despiece. De esta forma tenemos la parte de la espalda, que como pueden ver tiene un doblez de tela en esta parte, ¿sí? Quiere decir que se repite. Las curvas del escote y la sisa, así como en las líneas rectas del hombro y el costado y la base, llevan 1 centímetro de costura, dado a que esta prenda se elabora en tejido plano. En la parte de la vista también tenemos un doblez de tela y en el resto de las líneas vamos a colocar 1 centímetro para la costura. De esta manera, entonces, la parte de la espalda la conforman estas dos piezas. Continuamos ahora con el cuello sport. Este es el tipo de cuello que lleva la camisa que acabamos de patronar. Entonces, para elaborar este cuello necesitamos como base la medida de la mitad del escote de espalda más la mitad del escote delantero. A esa medida que vamos a tomar horizontalmente, vamos a subir, ¿sí? De manera vertical, entonces vamos a colocar 7 centímetros. Ese va a ser el ancho del cuello. Luego, esta medida de los escotes la voy a dividir a mitad y en la parte inferior derecha voy a subir 1.5 y luego, a manera de curva, voy a traerlo hacia la medida que apliqué en mitad del rectángulo inicial. Luego, vamos a esta parte superior. Desde el punto final del rectángulo voy a subir 1.5. Y luego a la derecha marcamos nuevamente 1.5. De esta manera, este punto lo vamos a unir con este. Y aquí, calculando más o menos la mitad, voy a traer desde el extremo una curva muy suave que se conecte con el resto del rectángulo. De esta manera entonces ya tenemos el cuello sport para la camisa tipo hindú. Tenemos la manga. Esta manga, como lo pueden ver, es una manga corta que lleva la camisa tipo hindú. No les voy a explicar el proceso porque ya lo hicimos en la camisa tipo guayabera. Si no lo recuerdan, pues van a este video y allí van a encontrar el proceso. De todas maneras, les recuerdo que sobre esta línea centrada, al lado derecho y al lado izquierdo, va a estar aplicada la mitad del recorrido de la sisa de la camisa. De igual manera, entonces tenemos el largo de la manga, los 3 centímetros del dobladillo y pues estas medidas que aplicamos aquí a los lados para darle la forma al puño.
Entonces eliminamos estas partecitas y ya nos queda la estructura del molde. Listo. Entonces vamos a ubicar sobre ella el hilo de tela, que es muy importante. Vamos a ubicar que este es el lado de la espalda y este es el lado delantero. Entonces, para identificarlo sobre el molde, voy a hacer 2 piquetes que me indican que este es el lado delantero. Por lo tanto, entonces esta es la manga corta, que se corta 2 veces. Y el hilo de la tela, que ya lo conocemos. Ahora, para el margen de costuras, vamos a agregar sobre todas las líneas 1 centímetro, dado que es tejido plano. Entonces, sobre todas las líneas vamos a aplicar 1 centímetro. Ahora, al cuello, que ya lo habíamos elaborado, vamos también a borrar o a dejar solamente la estructura que me va a quedar del molde. Entonces tenemos esta parte y esto es lo que me va a quedar del cuello. Entonces, como está a mitad, quiere decir que aquí va doblez de tela. El hilo de tela va a estar ubicado acá verticalmente. Este se llama cuello sport. Es una talla M. Y se corta 2 veces. Como les decía, es tejido plano. Vamos a agregar 1 centímetro sobre las líneas, y de este lado recuerdan que no lleva el margen de costura, dado a que está con doblez de tela. De esa manera entonces ya terminamos el proceso con estas 2 piezas que conforman la camisa. Espero pues que todo haya quedado claro.